Continuamos esta clase con otra familia de moléculas que tienen un grupo hidroxilo, en esta ocasión unido a un anillo aromático. Estos son los fenoles. El compuesto parental es el fenol o hidroxibenceno. Tenemos también compuestos relacionados que tienen dos grupos hidroxilos unidos al anillo aromático y que son isómeros entre sí, cuáles son el catecol, el resorcinol y la hidroquinona. En cuanto a la nomenclatura de los fenoles, el sistema UPAC indica que deben nombrarse como de la misma forma que se nombraba a los bencenos, pero usando como sufijo la palabra fenol. Y se asigna el número 1 al carbono que tiene unido el hidroxilo. Se conservan algunos nombres comunes que se utilizan en el sistema UPAC y cuando existe un hidrógeno sustituido por un grupo de mayor prioridad que el hidroxilo, como por ejemplo un grupo aldehído, un grupo ácido carboxílico o un grupo éster, los grupos hidroxilos del fenol toman una jerarquía menor y son indicados como hidroxi. Aquí hay algunos ejemplos. El primero de ellos es el 4-metilfenol, ¿ya? Entonces numeramos el carbono 1, donde está unido el hidroxilo, 1, 2, 3, 4. 4-metilfenol, cuyo nombre tradicional es el paracresol. Este otro compuesto sería otra vez un fenol sustituido con un átomo de cloro y un grupo nitro. Sería este entonces el 4-cloro-3-nitrofenol. En este caso tenemos un grupo de mayor jerarquía que el hidroxilo, cual es el grupo carboxilato. En este caso entonces lo nombramos como si se tratase de un ácido, el ácido benzoico. Y en este caso sería en la posición 1, 2, 3 el grupo hidroxilo, por lo tanto sería el 3-hidroxibenzoico o alternativamente el ácido meta-hidroxibenzoico. Otro compuesto que habíamos nombrado en la imagen anterior sería un fenol con dos grupos hidroxilo, ¿cierto? Que se llama 1,4-benzenodiol o 1,4-hidroquinona. Podemos encontrar también un fenol con tres hidrógenos sustituidos por grupos hidroxilo y este sería un ejemplo, el 1,2,3 benceno triol o su nombre histórico tradicional pirogalol. El fenol y derivados lo encontramos en una serie de sustancias, por ejemplo, es utilizado en la fabricación de polímeros plásticos, de resinas, etcétera. También en muchos medicamentos encontramos grupos fenólicos en sustancias que se usan como antiséptico, ¿ya? De hecho, el fenol fue históricamente usado como un antiséptico. También podemos encontrar fenoles en forma muy recurrente en sustancias de origen vegetal, ya en muchas frutas coloreadas, por ejemplo, naranjas, en uvas, en el vino también encontramos sustancias polifenólicas del tipo flavonoides y antocianinas. En otras bebidas de origen vegetal también, como diversos tipos de té, encontramos catequinas y en una serie entonces de alimentos que tienen un origen vegetal. En lo que respecta al área más biomédica, encontramos también grupos fenólicos en algunas hormonas, como aquí esta hormona que es la tiroxina, generada en la glándula tiroides, un esteroide como el estradiol. También encontramos un grupo fenol en un aminoácido importante que es la tirosina, ¿ya? Y a partir de esta tirosina se generan en el organismo otra serie de compuestos eh, que cumplen funciones de neurotransmisores principalmente, como estas catecolaminas, la adrenalina, la dopamina y la serotonina.
Una de las propiedades más importantes de los fenoles es su carácter ácido. Los fenoles tienen una acidez intermedia entre ácidos carboxílicos, como ven aquí, y alcoholes. ¿Ya? El pK-A típico del fenol es de 10. ¿Y a qué corresponde o cómo se explica esta acidez de los fenoles? Se explica por lo siguiente. El hidrógeno del OH que está unido al anillo aromático es capaz de disociarse entonces en protones y en el anión fenóxido. Y una cosa importante es que este anión fenóxido, como dice su nombre, tiene una carga negativa, es decir, tiene un par de electrones adicionales que son capaces de deslocalizarse en el anillo aromático, con lo cual se consigue que este ion fenóxido tenga una mayor estabilidad. Es decir, en otras palabras, esta carga negativa de este anión puede deslocalizarse hacia el anillo y eso lo hace más estable y por lo tanto más ácido que lo que sería un alcohol comparable. Por ejemplo, aquí tenemos el etanol que se disocia en protones más el anión etóxido, ¿ya? Y entonces, en este caso, este anión etóxido no tiene la posibilidad de deslocalizar esta carga negativa, por lo tanto, es bastante menos ácido que el etanol en relación al fenol. Cuando analizamos el efecto de sustituyentes adicionales en el anillo aromático, ¿ya? Y cómo estos sustituyentes afectan la acidez del fenol, podemos analizar dos tipos de grupos sustituyentes. ¿Ya? Uno de ellos serían dadores de electrones y aquí tenemos al menos dos ejemplos. Comparamos entonces la acidez del fenol, ¿ya? Como el compuesto estándar, ¿ya? Comparado a el metilfenol, ¿ya? Que se llama cresol. En este caso puede estar el grupo metilo, puede estar en posición orto, meta o para, ¿ya? Y como ven, el efecto sobre la acidez del fenol es casi nulo. Cuando incluimos otro grupo dador de electrones como un grupo metoxi, el efecto es similar, es decir, muy leve, casi insignificante. Entonces podemos entonces concluir que la presencia de sustituyentes adicionales que son dadores de electrones prácticamente no alteran la acidez del fenol. Al contrario, cuando incluimos en el anillo aromático, además del hidroxilo, sustituyentes que son atractores de electrones, como por ejemplo el cloro en este caso, se observa un aumento en la acidez. Esto está dado por una disminución del pKa. Recuerden que el pKa, mientras menor es el número, eh, eh, mayor es la acidez. Por lo tanto, la presencia de un átomo de cloro disminuye más aproximadamente en un factor de 10 la acidez del fenol. Cuando incluimos un grupo nitro tiene un poder atractor de electrones mucho mayor que que el cloro en este caso, la acidez disminuye a 2 unidades de pKa, es decir, alrededor de un factor de 100 veces. ¿Ya? Y llevando a un grado extremo, cuando incluimos tres grupos nitro en el anillo aromático, con este compuesto particular que se llama 2,4,6-trinitrofenol, la acidez puede alcanzar un valor máximo, ¿ya? Que prácticamente se parece o es cercano a la acidez de un ácido fuerte, ¿ya? Como ven, el efecto de la presencia del grupo nitro aumenta, digamos, en varias órdenes de magnitud la acidez de los fenoles, ¿ya? Desde el nitrofenol con un grupo nitro, ¿ya? En cualquiera de sus posiciones y pasando por dos grupos nitro y llegando a tres grupos, como les decía, en este caso el 2,4,6-trinitrofenol, que tiene una acidez muy alta en relación al fenol.
¿En qué se basa el efecto de grupos atractores de electrones sobre el aumento de la acidez del fenol? Es esencialmente el mismo fenómeno que explicábamos para la acidez del fenol no sustituido. Al disociar el protón, entonces, esta carga negativa se deslocaliza hacia el anillo aromático y este efecto de deslocalización puede ser aumentado por la presencia de este grupo atractor de electrones, de tal forma que los electrones también se pueden llegar a deslocalizar en el mismo grupo nitro, como se muestra en este esquema de estructuras de resonancia. ¿Ya? Entonces, de esta forma, un grupo atractor aumenta entonces la capacidad deslocalizante de electrones desde el anión fenóxido hacia el anillo y hacia el mismo grupo atractor de electrones. Respecto a las reacciones de los fenoles, habíamos visto ya en la clase anterior que la presencia de un grupo de hidroxilo en el anillo aromático es un orientador orto y para y además es un activador de la reactividad del anillo. En este caso, entonces, la nitración, en la cual tenemos como reactante al ácido nítrico, en presencia de cloroformo a 15 grados, los productos principales de esta reacción entonces son el ortonitrofenol y el paranitrofenol. En el caso de reacciones de halogenación observamos un efecto orientador similar. En esta reacción de fenol con bromo molecular, entonces los productos principales o el producto principal es un producto que está multisustituido en posiciones orto y para con átomos de bromo. En el caso de un fenol que ya, además del hidroxilo, ya tiene un alquilo, en este caso ya como un segundo sustituyente, la halogenación es preferencialmente en posición orto en relación al grupo de hidroxilo. Esto ocurre porque hay una predominancia entonces en el efecto de el OH sobre el anillo aromático frente al efecto del metilo sobre el anillo aromático. ¿Ya? Entonces, el producto principal en este caso sería un producto que tendría tres sustituyentes, ¿ya? Donde el tercer sustituyente entrante en este caso, el halógeno, el bromo, estaría entrando en posición orto. También tenemos reacciones de acilación y estas reacciones de acilación son análogas a una reacción de esterificación que habíamos visto ya con los alcoholes. En este caso utilizamos un análogo de un ácido carboxílico que es un poco diferente, en el cual el grupo OH lo hemos reemplazado por un átomo de cloro. Este tipo de compuestos que se denominan cloruros de acilo son muy buenos grupos salientes, ¿ya? Es decir, son dadores de acilo en el sentido que generan entonces, son capaces de reaccionar en forma mucho más eficiente que la que reacciona un ácido carboxílico ante un ataque nucleofílico del oxígeno de este hidroxilo. ¿Ya? Lo que se forma en este caso es un compuesto del tipo éster. En esta reacción en particular estamos formando un 4-metil-fenilpropanoato. Este es el grupo propanoato que proviene del cloruro de acilo y el resto de la molécula proviene del 4-metilfenol. El, también podemos tener reacciones de acilación en el carbono, en uno de los carbonos del anillo aromático, ya donde aquí voy a dejar intacto el hidroxilo del fenol. Esta reacción de acilación también se puede realizar por el mismo tipo de compuestos, cloruros de acilo, ¿ya? Y en presencia de tricloruro de aluminio. Lo que obtengo entonces es algo similar al caso anterior, y es que el anillo es sustituido en posición para en este caso y en posición orto, ¿ya?
Entonces, los productos principales para esta reacción de sustitución, en la cual entonces estoy introduciendo un grupo acilo como sustituyente en dos posiciones del anillo aromático. Para este caso, los productos principales serían entonces la para-hidroxiacetofenola y la ortohidroxiacetofenola. Otra reacción importante de los fenoles es la síntesis de éteres de Williamson. Esta corresponde a una reacción de sustitución nucleofílica en el cual el fenol, una vez disociado su protón, realiza un ataque nucleofílico sobre el enlace yodo alcano, en este caso sobre el yodo metano, y de tal forma que el yodo actúa como grupo saliente y el grupo metilo en este caso permite la formación de un éster, ¿ya? Entonces, este tipo de reacciones es mucho más eficiente cuando yo tengo aniones derivados de fenol frente a aniones derivados de grupos alcoxi, ¿ya? Y se realiza en medio alcalino con acetona como solvente. En este caso tenemos que el producto es un éter mixto, digámoslo, que tiene un grupo R aromático, en realidad esto se llama un grupo arilo, ¿ya? Y un grupo alquilo. Otra reacción importante de los fenoles es la reacción de oxidación, ¿ya? En este caso muestro un ejemplo en el cual la 4-hidroquinona, ¿ya? Que está sustituida en dos posiciones con grupo OH, es oxidada por este agente que ya lo habíamos visto en la clase anterior y que es capaz de oxidar alcoholes, ¿ya? En este caso es el dicromato de sodio en medio ácido, que genera como producto eh, una molécula cíclica que es una acetona doble, ¿ya? En la cual cada uno de los grupos OH se ha oxidado a una cetona, ¿ya? Y este tipo de reacción sería análoga entonces a la oxidación de alcoholes secundarios por este mismo tipo de agentes. Lo importante aquí entonces es que se forman estos grupos ceto y además se pierde el carácter aromático del anillo. Les dejo aquí los principales aspectos de esta clase presente y me despido hasta la siguiente oportunidad. Muchas gracias.